Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: inseguridad alimentaria, desafíos y mecanismos para mejorar la nutrición en Honduras y países de la región. Saludos, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes en Foros HRN-TSI. Hoy de nuevo con un tema de trascendental importancia, un tema que tiene que ver con uno de los, no digo problemas, sino mayores desafíos que como país debemos, como sociedad, también plantearnos. La inseguridad alimentaria, desafíos y mecanismos para mejorar la nutrición en Honduras y en los países de la región. Gracias por estar con nosotros. De inmediato la bienvenida para nuestra querida Jackie Redondo. ¿Cómo estamos, licenciado? Es un gusto estar con usted. Este es su saludo, ¿verdad? Sí. Es un enorme gusto estar con usted y también con nuestro panel de lujo. Tenemos visitas aquí en el set. Nos encontramos con Fátima Espinal. Ella es la representante residente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, en Honduras. Fátima, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación a mi organización, la FAO, de poder compartir en la mañana de hoy. Vamos también a saludar a Stephanie Hochstetter. Ella es representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Honduras. Bienvenida. Muchas gracias, Jackie. Un gusto estar con ustedes y gracias por invitar al PMA al programa. También le damos la bienvenida a Mark Lundy. Él es director de investigación, entornos alimentarios y comportamiento del consumidor, Alianza de Bioversity International y el CIAT. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes algunas ideas sobre ese tema importante en nombre de la Alianza de Bioversity y CIAT. Muy bien, entramos en materia entonces con este panel de lujo, como siempre refiere nuestra querida Jackie. Fátima, qué gusto que nos acompañe después de este primer saludo aquí en el set de Foros HRN-TSI. Desde la FAO, ¿cuáles considera usted son los factores como estructurales que perpetúan la inseguridad alimentaria? Y no estamos hablando particularmente de Honduras, sino de los países de la región, y fundamentalmente desde esta perspectiva, ¿cómo se le hace frente, cómo se estructuran políticas públicas, estrategias para evitar que mucha gente o que menos gente esté bajo estos parámetros de inseguridad alimentaria? Sí, en países como Honduras, mismo que Guatemala, mismo que El Salvador, hay el tema de la pobreza y de la pobreza extrema. Hay contextos que son distintos a los países mencionados, en donde el tema de inseguridad alimentaria y nutricional tiene que ver mucho con la disponibilidad. En el caso de Honduras existe disponibilidad, hay abastecimiento, pero hay una limitación, un bloqueo, que es el tema de acceso económico a los alimentos. Si usted no tiene dinero porque es pobre o porque está en condición de pobreza extrema, lógicamente tiene menos posibilidades de acceder a los alimentos, sobre todo cuando los alimentos tienen un costo, la dieta saludable tiene un costo que no está a su alcance. Ahí hay las estrategias de supervivencia de la familia, en el sentido de que cuando tiene un shock en la familia, tiene que decidir qué hago, o la enfermedad del hijo o sacrificar la cantidad y la calidad de los alimentos. Entonces es verdad que en los últimos años la tasa de pobreza en Honduras ha venido disminuyendo, pero según la cifra del INE, todavía para 2024, la última cifra que tengo a la mano, el INE declaraba que había un 62% de personas en pobreza general y cerca de un 40% de personas en pobreza extrema. Entonces ahí tiene una población importante que tiene limitaciones a la hora de ir a los mercados y poder adquirir alimentos para ellos y su familia. También apuntaría el tema de la gobernanza débil. ¿Qué pasa con la gobernanza y qué tiene que ver la gobernanza con la seguridad alimentaria y nutricional? Conceptualmente, la seguridad alimentaria y nutricional es multidimensional. No es solo producir,
usted produce, pero los que estamos en la ciudad, por ejemplo, en el contexto urbano, no vamos al patio a buscar la comida. Tiene que haber un canal de distribución, tiene que generarse una cadena de valor para que el producto esté. Entonces ahí está toda la parte de comercio. Entonces lo que quiero decir que hay diferentes actores que intervienen en todo lo que es los sistemas agroalimentarios, de manera que el producto esté disponible en la mesa, y eso significa que es una tarea compartida. Es una tarea compartida de la Secretaría de Agricultura con la Secretaría de Desarrollo Social, con la CESAL, por ejemplo, los temas de inocuidad alimentaria, que el producto te sea, cuando lo comes, te sea bueno, que no esté lleno de pesticidas, por ejemplo. Eso es inocuidad alimentaria, y eso también tiene que venir a la conversación la CESAL. Por eso muchos países de la región que han venido avanzando, hablábamos de mi país natal, por ejemplo, República Dominicana, Guatemala también es el caso, tienen sistemas nacionales de seguridad alimentaria y nutricional bien sólidos o establecidos. No nacieron maduros, se fueron consolidando y madurando en el tiempo. Honduras tiene una ley de seguridad alimentaria y nutricional, y tiene un sistema de seguridad alimentaria y nutricional que habría que fortalecer para que todo lo que le toca a cada sector pues engrane de una manera que permita y facilite que las 4 dimensiones de la SAN se puedan acoplar, de manera que los beneficiarios, la ciudadanía, goce de mejores índices de seguridad alimentaria y nutricional. Y para finalizar, 2 elementos adicionales: el tema de acceso a los recursos, el recurso de la tierra. Aquí en Honduras hay un tema ahí de muchos años, según entendí cuando vine y empecé a conocer el país, el tema de la tenencia de la tierra, la reforma agraria, el saneamiento que todavía queda pendiente en algunas zonas. En el caso de otros países de la región, también el acceso, que también es válido en Honduras, la cuestión de tenencia de la tierra en las mujeres, ¿verdad? El tema de acceso al crédito, el acceso al agua, otros recursos productivos, tecnología. A veces no es tan fácil adquirir tecnología que sea propia o que sea digitalizada, que hablamos ahora mucho de los temas de digitalización. Y finalmente la cuestión de los choques económicos, cuando hay subida de precio que afectan los insumos de la producción, o cuando hay inestabilidad macroeconómica. Por eso tan importante trabajar con esa visión amplia de que esté desarrollo económico, de que esté desarrollo social, de que esté finanza, en esa misma perspectiva, para asegurar que se entrega esa complementariedad en todos los actores que tienen que ver en materia de políticas públicas con la seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, muy interesante lo que nos ha dicho Fátima de la FAO. El 62% de los hondureños están en condición de pobreza, lo que los limita a poder adquirir la alimentación que se necesita en un hogar. Vamos hasta el Programa Mundial de Alimentos. Queremos saber qué análisis tienen ustedes, qué diagnóstico tienen ustedes sobre la inseguridad alimentaria en Honduras. Muchas gracias, Jackie. Bueno, el diagnóstico, en seguimiento a lo que Fátima ya decía, en Honduras hay, de diciembre de 2024 a marzo de 2025, se estimaba que 1.8 millones de habitantes estaban en inseguridad alimentaria en fases 3 y 4, que son las fases de crisis o emergencia, y esto es preocupante porque es el 18% de la población. En este sentido, cuando vemos el mapa, las regiones más afectadas eran la zona de Gracias a Dios, Colón y el Corredor Seco, que presentan un deterioro por las condiciones y por la ubicación geográfica, en donde se ven más afectados y más golpeados, y esto vulnera su capacidad para acceder a alimentos. Y como dijo Fátima, el problema en Honduras no necesariamente es la producción, sino más bien la capacidad de estas poblaciones de acceder a estos alimentos críticos para su sobrevivencia. Esta situación se ve más crítica especialmente en los hogares rurales, en las comunidades indígenas, en las mujeres, que usualmente enfrentan una doble vulnerabilidad o múltiples vulnerabilidades estructurales
que hacen que para ellas y para ellos se dificulta mucho más este acceso. El cambio climático, las sequías prolongadas, la pobreza persistente también agravan el panorama y esto evidencia una vez más la necesidad urgente de acciones sostenidas para salvaguardar los medios de vida para que no se sigan deteriorando. Pero estas soluciones requieren un enfoque multisectorial e integral para que tengan resultados. Sí. 1.8 millones de personas, licenciado, en inseguridad alimentaria. Es una cifra bastante fuerte. Sí. Ahora, Mar, desde su experiencia en entornos alimentarios y complementando un poco lo que Stephanie en su introducción reparaba, ¿qué tipo de acciones sistemáticas, sostenibles más bien, o enfoques bien particulares ayudarían a enfrentar este problema o estos factores estructurales que en nuestros países perpetúan la inseguridad alimentaria? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que las palabras tanto de Estefanía como la colega de la FAO pues han dado pues un panorama bastante claro sobre lo que está pasando ahorita en Honduras. Yo creo que en términos estructurales lo que podemos hablar es que el mundo ha cambiado. Como han dicho claramente los colegas, pues ya no es un problema en Honduras de producir más alimentos. O sea, el país tiene suficientes alimentos. No es un problema de que hace falta producir y producir y producir más, sino que estamos en unas condiciones donde efectivamente la mayor barrera que tiene la población es el tema de la capacidad económica de acceder no solamente a calorías, sino a una dieta de calidad. Y eso requiere que empezamos a plantear de una manera distinta el problema de seguridad o inseguridad alimentaria y nutricional. No podemos quedarnos solamente pensando que es una cuestión de calorías, que la gente se llena la barriga, sino que hay que empezar a pensar en la calidad de lo que la gente puede comer. Y eso tiene que ver con el tema de acceso físico, al acceso económico, pero también con el tema de los hábitos alimentarios de los hondureños. Si empezamos a ver aquí en el caso de Honduras y el caso de Mesoamérica en general, tenemos unas tendencias bastante preocupantes en términos de ingesta de alimentos. O sea, si la gente logra comer, ¿qué es lo que logra comer? Y ahí es donde empezamos a ver que tenemos unas dificultades que tienen que ver mucho con el consumo en exceso de algunos alimentos, específicamente alimentos con mucho azúcar, sal y grasa. Y también, digamos, un consumo que en aumento de productos, digamos, ultraprocesados. Y eso me lleva un poco, entonces hay un tema como de replantear, que no es solamente llenar la barriga de la gente, sino también preocuparnos por la calidad de lo que la gente come, más allá de la inocuidad, que es un punto que la colega de la FAO mencionó y que es bien importante. El segundo tema, y eso me lleva también al tema de gobernanza que fue planteado por la colega de la FAO también. Hay un tema ahí grande, o sea, tenemos realmente un sistema alimentario que busca promover el consumo de dietas que efectivamente son de conveniencia, son baratas, son de fácil acceso y fácil consumo, pero no son saludables. Entonces tenemos un problema ahí grande de gobernanza, donde realmente hay que empezar a decir cómo promovemos que la población hondureña, cuando logra acceder a dietas, realmente escoge consumir dietas más saludables, con más hortalizas, con menores cantidades de azúcar, grasas y sal. Y eso es un problema principalmente de gobernanza, porque ahí hablamos de la necesidad de empezar a ver un poco temas como digamos, como la promoción, el mercadeo de algunos productos de alimentos y realmente pues las fuertes sumas de dinero que están invertidos justamente en convencer a la gente que es mejor tomar bebidas azucaradas que tomar bebidas más naturales. Entonces yo creo que temas estructurales primero es esto, es replantear el tema, entender que seguridad alimentaria y nutricional ya no es cuestión de solamente calorías y producción de calorías, sino calidad de la dieta. Segundo, el tema de la gobernanza del sistema, que podemos empezar a ver cómo balanceamos y incentivamos que la gente consume una dieta de mejor calidad, no solamente cantidad. Y también entender que en el caso de Honduras, igual que en el resto de América Latina, no es solamente un problema rural. Ahí sí discrepo un poco con mis colegas. Sí hay zonas de focalización bien importantes en zonas rurales, pero principalmente si miramos en términos poblacionales,
la mayor cantidad de la población que padece, digamos, de inseguridad alimentaria y nutricional está en zonas urbanas y periurbanas en términos de números de cabezas. Entonces, ahí también tenemos que empezar a cambiar un poco el chip y no pensar que solamente es un tema de agricultura, un tema de producción, en temas de zonas rurales. No, efectivamente es un problema de toda la sociedad y que efectivamente hay más personas padeciendo hoy en día, más o menos el 66% de la población urbana y periurbana en Mesoamérica, y Honduras no se escapa de esto, está en condiciones de inseguridad alimentaria. Y esa es zona urbana y periurbana, no es y solamente el 44% de esa población se encuentra en zonas rurales. Entonces tenemos que hacer un poco esos cambios, pienso yo, licenciado. Bueno, y una radiografía que nos hace reflexionar son esas cifras que ustedes están dando a esta hora de la mañana, en donde 1.8 millones de personas en Honduras están teniendo problemas de inseguridad alimentaria en un país que estamos en un 62% a nivel de pobreza, es decir, más de la mitad. No podemos desconocer que alimentarnos de forma sana, Fátima, tiene costos. Tiene costos. ¿Cuál es el impacto de la pobreza, del cambio climático, de la falta de oportunidad, de la inequidad en el tema de la inseguridad alimentaria? ¿Sabes el costo de la alimentación saludable? Sobre 4 centavos de dólar en Honduras. Es verdad que está más o menos dentro de los márgenes de la región. La pregunta es, ¿quién la puede pagar? ¿Quién la puede comprar? ¿Quién la puede acceder? Si comparas con otros lugares, otras regiones, bueno, más o menos está dentro del average, dentro del promedio, pero el tema es las opciones que tiene la gente entre pagar esa dieta, como decía Mark, y tener una alimentación que me llene la barriga con algo que me da sensación de satisfacción, azúcar, aceite, harinas, ¿verdad? Entonces está la cuestión de la calidad y de la, con sal. También de la diversidad de la dieta, que eso hay que trabajar mucho. Mira países, por ejemplo, que tú dices, siempre ven en la región de Centroamérica el tema de México, ¿verdad? México tiene industria, México produce, pero ¿dónde están los mayores índices de obesidad? México, Estados Unidos también. México tiene muchísimo tema pendiente con la cuestión de la obesidad, entonces todavía hay la oportunidad dentro de Honduras de seguir trabajando para hacer esos cambios en términos de una producción, ¿verdad?, que respete los valores locales, que respete, digamos, las costumbres locales. No se pretende hacer cambios radicales en términos de lo que es la dieta. Para mí, que soy caribeña, mi arroz y mis plátanos, ¿verdad? Pero en el contexto hondureño, pues entonces, bueno, tortilla fortificada, que son tortillas de maíz. ¿Cómo podemos hacer esas transformaciones, no solamente desde la óptica de la oferta, también de la demanda, lo que los consumidores van a tener? Entonces sí que es importante poder garantizar que haya calidad y diversidad dentro de la dieta que consumen las y los hondureños, para evitar incluso eventuales cargas al país, porque cuando ya la persona entra en sobrepeso o obesidad, entonces eso es una carga para el sistema de salud. Entonces, una prevención puede costarte de 1 a 7 dólares menos que una respuesta en términos de crisis del sistema sanitario, crisis de salud. Quiero también como apuntalar que ciertamente 1.8 millones de personas que están en condición de inseguridad alimentaria, según la CIF, que es la clasificación integrada de fase y opera un poquito en ese contexto de asistencia humanitaria, sigue siendo relevante. Pero ¿tú sabes de dónde venimos? De 2.4 millones de personas, es decir, que hay una tendencia a la baja en las cifras de inseguridad alimentaria y nutricional en contexto de acción humanitaria, y es lógico, donde tú empiezas a atacar desde la perspectiva de política pública. Atacar, quiero decir, atacar el problema, abordar las situaciones por la parte de crisis. Venimos de un COVID, de una época de COVID o post-COVID, en donde la cifra andaba, creo que era 2020 por ahí, en 2.4 millones de personas, luego bajó a 1.9, ahora estamos en 1.8, y la proyectada, para que hay que afinar que la proyección se cumpla y que los indicadores realmente, o los supuestos se cumplen, para finales de este año debería bajar
a 1.6. Eso significa que hay una tendencia a la baja, y esa tendencia a la baja mucho tiene que ver con los esfuerzos que se están haciendo para atender las poblaciones más vulnerables. Muy bien. Stephanie, ¿cuál es el camino hacia la seguridad alimentaria? ¿Cuál es el punto de partida para echar a andar estrategias que mitiguen este que sigue siendo un grave problema que afecta en nuestro país, en nuestro caso particular, a miles de hondureños? Gracias, Juan Carlos. Bueno, punto de partida, pueden haber muchos dependiendo de qué lado lo abordamos, pero como hemos dicho mis dos colegas en el programa, esto tiene que verse de manera integral. Son muchas las instituciones gubernamentales que pueden tomar acción para ir cambiando los sistemas agroalimentarios y las políticas públicas que requieren un abordaje desde sus puntos específicos, desde salud, la legislación, las autoridades locales. Y como decía Mark, tal vez el PMA se concentra más en las poblaciones de emergencia, las más críticas, pero es cierto que ya este problema de inseguridad alimentaria no solamente afecta a las poblaciones rurales y a las poblaciones más vulnerables, sino que es generalizado. Y eso que no hemos mencionado, los niveles de desnutrición o malnutrición que existen en el país, que también requieren un enfoque particular a la hora de abordar esta inseguridad alimentaria para que cuando las poblaciones crecen y se van desarrollando, eso no se convierta en una carga adicional a la situación de inseguridad alimentaria general del país. Pero el punto de partida es primero reconocer que el hambre requiere esta atención multisectorial y que las respuestas tienen que ser integrales. Debe haber una asistencia alimentaria o una atención de proveer alimentos a estas poblaciones vulnerables, pero eso no puede ser aislado, tiene que ir vinculado con un fortalecimiento de capacidades y un apoyo a los productores para que ese medio de vida se vuelva sostenible y sobre todo vincular la producción social, la producción local al mercado. Encontrar estos vínculos, que es esa cadena de los sistemas agroalimentarios que llevan a que el pequeño productor pueda producir, tenga acceso al mercado, pueda tener un ingreso sostenible para proveer a su persona y a su familia con ingresos adicionales y adquirir todo lo demás que requiere una persona para subsistir y tener una vida digna. Los mercados tienen que diversificarse. Las dietas, como dijo Mark, hay que enseñar a la población qué es una dieta saludable, qué es lo que se tiene que producir, porque esto también genera que la producción responde a un mercado. Entonces, si la gente no va a consumir verduras, frutas, todo lo que Honduras tiene, y tiene muchísimo y de buena calidad, entonces esa producción del más pequeñito y del más vulnerable no va a encontrar un lugar en el mercado, porque lo que se está consumiendo es una Coca-Cola y churritos y demás. Eso se hace a través de esa formación desde el más pequeño, que aprenda a consumir frutas y verduras. Eso se enseña. Entonces es un proceso lento, pero que tiene que abordarse desde todas esas áreas para que sea sostenible y para que realmente a largo plazo tenga ese impacto que queremos que sea, que la gente consuma productos sanos, su salud va a mejorar, el impacto en el sistema de salud va a ser menor, los mercados se van a ir fortaleciendo, esas cadenas se van a ir fortaleciendo. Y el resultado general para el país es que su población, su capital humano va a ser más fuerte y eso ayuda a la larga al desarrollo del país. Entonces, todos los sectores tienen un rol importantísimo que jugar si toman esa responsabilidad desde su área muy en serio y que se haga en consonancia y no de manera aislada, porque si se hace de manera aislada, entonces es como el juego de dominó, falla uno y se caen todos. Tiene que ser a nivel nacional, a todos los niveles, desde todas las áreas.
Bueno, y consonancia a lo que está mencionando, vamos a preguntarle a Mark Lundy este tema en donde usted ya ha traído pues más actores para poder fortalecer estos roles que se deben de jugar en los sistemas alimentarios locales que tienen un impacto a nivel urbano y a nivel rural. ¿Cómo podrían fortalecerse estos sistemas, Mark? Micrófono, por favor. Disculpa, pero sí, estaba en mute. Bueno, aquí estoy. Bueno, muy buena pregunta, Jackie. No, yo creo que hay varios puntos para retomar en ese sentido. Como han dicho, digamos, mis colegas, digamos, de la FAO y también de PMA, estamos efectivamente en un sistema alimentario donde efectivamente intervienen muchos actores. Entonces, yo creo que hay varios puntos que son súper importantes ahí. Por un lado, y creo que lo han mencionado de una manera inicial también mis colegas, es súper importante empezar a trazar políticas o líneas de políticas donde hay coherencia entre sectores. Entonces, si estamos interesados, por ejemplo, en cambiar temas de dietas, entendemos que cambiar temas de dietas tiene que ver con el sistema de mercado que oferta los alimentos, por supuesto, digamos, producidos en el país o importados a la población. Tiene que ver con los incentivos que tiene la población en términos de conocimiento, en términos de incentivos económicos o desincentivos como impuestos, etcétera, para consumir o optar para ciertos alimentos. Tiene que ver con temas de educación y conocimiento de qué es una dieta saludable. Y esto a lo largo tiene que ver, por supuesto, con la prevalencia o no de problemas de, digamos, de enfermedades relacionadas con malos hábitos o buenos hábitos, malos hábitos alimentarios. Y es ahí donde empieza a hacer la conexión tanto con el tema del sistema de sanidad y salud, como finalmente el estado nutricional y el estado de salud de la población, que tiene que ver con la competitividad del país. Entonces yo creo que esto es un poco el panorama en total. Y esto también tiene que balancearse, por supuesto, con temas de recursos naturales, sostenibilidad ambiental, cambio climático y otros temas. Entonces, es un sistema bastante complejo y con múltiples actores. Lo que hemos visto a nivel global es que, y por supuesto, los colegas de PMA y la FAO están muy metidos en esos espacios, es que es súper importante empezar a abrir espacios de diálogo y de concertación entre los sectores. Esto suena en el papel como algo muy fácil y muy bonito. Nos sentamos, hablamos, nos pongamos de acuerdo y todos jalamos para el mismo lado, pero en la práctica no es así. Lo que encontramos normalmente cuando empezamos a entablar diálogos entre los múltiples sectores que intervienen en el sistema alimentario es que sí, de hecho, hay zonas donde o hay áreas donde hay posibles sinergias, donde podemos hacer cosas, por ejemplo, promover una agricultura más diversa, que a la vez es más resiliente al cambio climático y contribuye quizás a mejor oferta de alimentos diversos a la población. Entonces hay una sinergia ahí que podemos quizás activar, que es muy favorable, pero también hay disyuntivas. Y las disyuntivas son a veces bien complicadas, ¿no? O sea, ¿qué buscamos? Buscamos que hay oferta de alimentos de menor calidad, pero más económicos. Queremos generar solamente ingresos a productores y qué pasa con la gente en la ciudad que no puede pagar los alimentos. Entonces hay temas de, por ejemplo, producción y consumo de más hortalizas. Perfecto, debemos de tenerlo, pero implica tener acceso a fuentes de agua. Y bajo sistemas de problemas de cambio climático, eso se vuelve problemático. Entonces, lo que se requiere en esos espacios de coordinación intersectorial es la capacidad de efectivamente entender lo que está pasando en el sistema a nivel del país, identificar conjuntamente algunas de esas zonas donde hay, o esos temas donde hay sinergias, donde podemos efectivamente sumar esfuerzos y jalar para el mismo lado, y también plantear, ojalá con datos y con información, esos puntos de tensión donde quizás hay disyuntivas y donde tenemos que discutir y hablar y decir, mira, ¿qué queremos como país? ¿Qué queremos priorizar como país? Y esa es una conversación que uno, desde la investigación donde me siento yo, podemos aportar y queremos aportar con información, con datos y con lo demás. Pero desde luego las decisiones de qué quiere hacer el país están en manos de los hondureños como deben de ser.
Y nosotros como acompañantes podemos apoyar, pero no podemos tomar las decisiones ni debemos tomar decisiones, ¿no? Estamos aportando ideas, aportando datos, puntos de comparación con otros países y demás. Pero creo que establecer esos espacios de coordinación y de consolidación de estrategias comunes es súper importante. Lo que decía Stephanie, solamente el último punto aquí que me quedó sonando es que en muchos países, por ejemplo, encontramos que hay políticas que van en contravía. Entonces, si tú quieres promover dietas saludables en el país, tienes que empezar a ver si las políticas que tienes en todos los sectores, agricultura, comercio, la parte, digamos, de logística y transporte, la parte nuclear, etcétera, todo eso está alineado. Y yo no sé si eso es el caso en Honduras, yo tendría algunos dudas, pero me quedo allá por el momento. Eso es en efecto lo que ha pasado en Honduras. Más adelante vamos a profundizar en esto, pero Mark ha puntualizado algo que seguramente nos tiene como nos tiene. No tenemos sinergias interinstitucionales, no tenemos una articulación de políticas y estrategias interinstitucionales que en este caso también incorporen estrategias público-privadas y con todas las condiciones que tiene Honduras para volverse, es que alguna vez fue el granero de Centroamérica. Estamos hoy importando desde arroz hasta frijol y desde frijol hasta maíz. Y no digamos las verduras, las hortalizas que son esenciales cuando hablamos de una alimentación nutritiva. Hacemos nuestra primera pausa en Foros HRN TSI. Seguimos aquí con Fátima Espinal, Stephanie Hochstetter y Mar Londi, hoy en Foros HRN TSI. Estamos en Foros HRN TSI. Fátima, retomando esta conversación que hemos iniciado aquí en este espacio, ¿qué brechas o qué tan amplias son esas brechas en el acceso equitativo a alimentos nutritivos entre comunidades rurales, entre áreas urbanas? Sí, ya de una forma u otra se ha venido comentando el tema de dónde está concentrada la población. El tema de que cada vez gente migra del entorno rural al entorno urbano e incluso en Honduras mucho la migración hacia el exterior. Pero bueno, hablemos de los que están aquí. Ya Marc apuntó en el sentido de que ciertamente por la cantidad de personas físicas ubicadas en el contexto urbano o periurbano, pues también hay cierta prevalencia, ¿verdad?, de lo que es la inseguridad alimentaria y nutricional vinculada al tema de acceso a alimentos de calidad y nutritivos. Y eso se puede ver en barrios marginales. En el contexto rural, pues de una forma u otra también existe la barrera, que es la barrera y esa brecha de acceso económico, que si bien que menos se mitiga con temas como estrategia de tener una vaquita, una gallina, los huertos familiares, pero no siempre te garantiza poder tener diversificada la dieta que consumes en los hogares. Entonces yo sí pienso que hay ese tema ahí de la diversificación de la dieta, ¿verdad? No solamente lo que son cereales, también tenemos que agregar lo que es la proteína y lo que son los vegetales, las legumbres, para poder mantener una dieta saludable en ambos contextos, en el rural y en el urbano. En el urbano, por supuesto, la sobreexposición a temas de ultraprocesados, etcétera. Bueno, y hablábamos nosotros extra cámara sobre las políticas públicas, que en Honduras hay políticas públicas que son muy buenas políticas públicas, pero ¿cómo podemos sentar las bases para que pase de una ley a convertirse en algo más fuerte en el mercado, pues, en la zona rural y en la zona urbana? Stephanie Hochstetter. Gracias, Jackie. Bueno, la traducción de las políticas públicas y cómo
hacerlas convertirse en una realidad es uno de los retos mayores, porque creo que en papel, tanto a nivel internacional como nacional, existen todas estas herramientas que indican los caminos para llevarnos a reducir el hambre y a combatir el hambre. Entonces, la política primero tiene que tener coherencia a nivel nacional. Esos vínculos que hemos mencionado, los tres, que son necesarios para erradicar el hambre y para hacer que la población tenga dietas saludables, sostenibles, buena salud, etcétera, tienen que ser coherentes una con la otra, y ese es un ejercicio muy complicado de hacer porque se hacen en diferentes periodos de administraciones diversas, con enfoques distintos. Las realidades del país cambian, entonces hay que ir adaptándoles y hay que hacerlas con una velocidad relativa para que esas legislaciones previas no queden obsoletas vis a vis la realidad que vive un país en términos de seguridad alimentaria. Luego lo importante es poder aterrizarlas a nivel territorial, llegar a que existan los mecanismos adecuados, con presupuestos adecuados también para poder implementarlas, y que y que se cuente con los mecanismos de gobernanza, tanto centrales como locales, para que haya un seguimiento adecuado y que pueda darse esa intersectorialidad necesaria de todos los aspectos que influyen en lo que es la seguridad alimentaria. Pueden haber programas y acciones más definidos que cuentan, por ejemplo, el programa de alimentación escolar es una herramienta, es un programa que impacta directamente a varios de los aspectos que hemos mencionado, a la nutrición, al acceso al mercado, a la producción, y es una muestra tal vez pequeña que impacta esa seguridad alimentaria, pero son las maneras que se evidencian más, y es un ejemplo. Por ejemplo, en Honduras no podemos decir que no hay o que no existen ejemplos de esfuerzos que se alinean a la mejoría de esta seguridad alimentaria. Y esto en todos los sectores. Entonces, cada secretaría puede identificar las acciones que sean necesarias y dar las líneas grandes de acción que deben irse implementando y aterrizando a nivel más territorial, más local, que es realmente donde la producción se da, donde esos vínculos a esa cadena agroalimentaria tienen que darse, donde la población aprende a consumir mejor, a producir mejor. Todo lo que viene de campo eventualmente llega a estas zonas urbanas. Con ETA y OTA creo que nos dimos cuenta un poco de esta realidad, que en las zonas urbanas, que uno cree que ahí se tiene todo y por ende no existe la inseguridad alimentaria, el choque climático que se produjo ese año hizo que todas esas vulnerabilidades, o las personas que sí se encontraban en ese margen de vulnerabilidad, cayeron nuevamente a una inseguridad alimentaria que llevó a que las zonas periurbanas o urbanas tengan que levantarse nuevamente. Y estos son los aspectos que hay que ir fortaleciendo a través de estas políticas, y fortaleciendo los mecanismos para que tengan acceso las personas a distintos programas. Quería... Sí. Por permitirme complementar. De acuerdo con los comentarios de mi colega Stephanie, ahora recordemos que estamos en el marco de un Estado de Derecho, en donde legislaciones, políticas y programas públicos también tienen que ver con la gente, son para la gente. Por tanto, en toda la esfera del ciclo de legislación y política pública, ¿cómo entra la ciudadanía? ¿Qué han hecho otros países para garantizar la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión de políticas públicas y de legislación? Por ejemplo, en la etapa de diseño de legislaciones, las consultas ciudadanas, ¿verdad? En la etapa de implementación, el tema de la auditoría social,
cómo los movimientos, la sociedad civil también participa del ciclo de diseño desde sus propias experiencias, desde sus propias recomendaciones, desde su propia voz. El tema de los observatorios, existe observatorio de seguridad alimentaria y nutricional. De hecho, en la academia hay depositado observatorio de seguridad alimentaria y nutricional y van dando pistas de por dónde debes ir ajustando, mejorando, fortaleciendo y robusteciendo lo que es el diseño y la implementación y la evaluación de toda lo que es el ciclo de políticas públicas. La propia ley de seguridad alimentaria y nutricional tiene su mecanismo de participación ciudadana en el marco de implementación de la ley. Entonces, el punto aquí a reforzar es que si bien compete al Estado legislar, diseñar políticas públicas e implementar programas y proyectos, hay un rol también que tiene la ciudadanía en que estas cosas se hagan de manera efectiva. Sí, por eso decimos que muchos de los problemas que tenemos, que enfrentamos como sociedad, tienen que ver también con patrones culturales, algunos dicen hasta antropológicos. Honduras tiene las condiciones más que favorables para producir las hortalizas que en un 70, 75 u 80% estamos importando de los países vecinos. Tenemos un hato ganadero de más o menos 1.7 millones de cabezas de ganado. Tenemos 3.200.000 hectáreas de tierras agrícolas, de las que solamente estamos produciendo unas 900.000. Entonces, no es un asunto de que no tenemos las condiciones, que no tenemos alguna que otra política pública, pero la cuestión es cómo partir desde la voluntad para cumplir, para alcanzar esas metas que nos permitan no estar hablando aquí de inseguridad alimentaria, de que hay miles, cientos de miles de hogares que hoy solamente están alimentándose 2 veces al día. Y es una alimentación precaria, que solo sirve como para, como decían nuestros panelistas, para llenar la panza. Estamos produciendo la suficiente cantidad de leche, pero el hondureño per cápita aquí consume 130 litros al año. ¿Cuánto es el parámetro? 190, ¿verdad? 200 litros de leche por año. Por ahí anda más o menos. Entonces, Marc, ¿qué barreras habrá que superar, barreras culturales desde las políticas públicas para romper con este círculo vicioso que limita el acceso o el consumo de alimentos nutritivos? ¿Cómo hacerlo? Bueno, esa es la pregunta del millón que por años el país no la ha podido encontrar, y que obviamente necesitamos de los aportes de la comunidad internacional, de los expertos como ustedes, para que, pues, ojalá no le siga entrando por un oído y saliendo por el otro a la institucionalidad de turno acá en Honduras. Marc. Bueno, no creo que vaya a poder resolver yo el tema ahí en 3 minutos, pero de todas maneras puedo hacer algunos aportes a la buena pregunta. No, yo creo que hay varias cosas, y quisiera volver un poco a los temas planteados por Fátima y también por Stephanie. Por un lado, entendemos que el sistema alimentario en Honduras es un sistema de mercado. Estamos hablando de un sistema que tiene oferta y que tiene demanda. Por muchos años hemos abordado el tema de seguridad alimentaria y nutricional desde la oferta. ¿Sí? Hay que producir más, hay que asegurar que esos alimentos lleguen a los consumidores, hay que tener cadenas, hay que pensar en todas estas conexiones entre producción y consumo, pero muy pocas veces lo hemos pensado desde el lado del consumo. ¿Qué lleva que la demanda en Honduras, por ejemplo, no permita o no promueve el consumo de alimentos o la producción de alimentos más saludables en el país?
¿Sí? ¿Por qué en Honduras tenemos unas cifras tan altas de consumo de bebidas azucaradas en vez de jugos naturales, por ejemplo? O sea, Honduras lidera con 92.5% de la población reportando consumo de bebidas azucaradas en la región. Entonces, ¿esto por qué es así? ¿Por qué tenemos, digamos, el consumo más bajo de hortalizas en Honduras frente, digamos, a los otros países en la región, donde realmente se reporta solamente un 33 punto algo de gramos de consumo diario, cuando la meta es 400 gramos diario? O sea, estos son temas donde si un lado del sistema, en ese caso el lado del consumo, no está demandando, no está consumiendo ese tipo de alimentos, pues tiene lógica que no se produce o no se produce para consumo en el país. Entonces yo creo que tenemos que empezar a rebalancear y pensarlo mucho más desde el lado del consumo y cómo promovemos esto y cuando llegamos al tema de consumo, entramos en un espacio bien complicado donde tenemos realmente grupos económicos con bastante fortaleza que quieren promover el consumo de alimentos que quizás no son los más saludables. Y ahí es donde veamos realmente unos esfuerzos muy grandes en términos de promoción de hábitos alimentarios que no convienen mucho a la salud, a la dieta, digamos, de los individuos y a lo largo al estado nutricional y también el estado, digamos, de salud a nivel del país. Entonces yo creo que hay un tema ahí bastante complejo y es un tema altamente político y con mucho poder económico ahí metido. ¿Y cómo empezamos a hacer esto? O sea, podemos mirar algunos otros casos, por ejemplo, el caso de Chile o el caso de México, donde efectivamente, en el caso de Chile, pues el detonante ahí fue un aumento importante en el nivel de obesidad y sobrepeso, por ejemplo, de niños y adolescentes, o sea, básicamente en entornos escolares. Y ahí empezó el gobierno chileno realmente a aplicar una serie de políticas, no fue una sola, sino una serie de políticas que tiene desde el tema de impuestos a bebidas azucaradas al control de propaganda, o sea, no se puede emitir en canales de televisión ni radio propaganda de alimentos ultraprocesados enfocados en niños desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. No se puede usar muñecos para vender alimentos ultraprocesados, no se puede vender alimentos de mala calidad con juguetes, en fin, o sea, una cantidad de cosas, además de trabajos en entornos alimentarios escolares. Entonces ahí uno empieza a ver que tiene que enfocarse en este tema de rebalancear el sistema alimentario para que haya señales al lado de producción para que se produzca alimentos saludables y sanos desde la demanda. Y esto realmente es un enfoque no tan distante a lo que se ha visto a nivel del mundo en términos de reducción del consumo de tabaco, por ejemplo. Entonces hay que empezar a plantear ese tipo de estrategias en el país para que la gente empiece a consumir mejor y por ende demandar y permitir que los productores puedan vivir dignamente produciendo alimentos más saludables. Sumamente interesante, un trabajo de todos, ¿no? Un trabajo de todos, el cambio de mentalidad. Prácticamente, sí. Algo muy importante. Vamos con esto a una pausa, ya regresamos con más de Foros HRN-TSI, inseguridad alimentaria, desafíos y mecanismos para mejorar la nutrición en Honduras y países de la región. Ya volvemos. Seguimos en Foros HRN-TSI. Fátima, ¿qué mecanismos ya entrando o adentrándonos en recomendaciones muy puntuales ha promovido la FAO a través de su Oficina Nacional para fortalecer los sistemas alimentarios inclusivos, sostenibles y sobre todo que tengan ese impacto en cuál debe ser nuestro objetivo de vida, ¿verdad? No solamente implementar sistemas alimentarios que llenen la barriga, pero que además también nutran al hondureño de a pie. Y no solamente también al hondureño de tierra adentro, sino al hondureño también que esté en el área urbana, porque las diferencias, las brechas no han de ser tan marcadas, ¿verdad?
Mira, por los últimos 15, 17 años en toda Latinoamérica se trabajó muy fuertemente lo que eran los sistemas de seguridad alimentaria y nutricional en diferentes ámbitos, desde las creaciones de las leyes de seguridad alimentaria y nutricional, hay en El Salvador, hay en Guatemala, hay en República Dominicana, hay en Honduras, hay en casi todos los países de Latinoamérica, la legislación, la creación de los sistemas dentro del Poder Ejecutivo que te permiten interconectar salud, educación, agricultura, desarrollo económico y todos los diferentes entes y su fortalecimiento en perspectiva de que pueda ser todo bien alineado y bien sinérgico. Incluso hay países que han llegado a estructurar presupuestos sensibles a la SAN, es decir, ¿qué meto en agricultura? ¿Qué meto en educación? ¿Qué meto en salud pública? ¿Qué meto en desarrollo social? Con esa perspectiva de indicadores que tengan que ver con seguridad alimentaria y nutricional y presupuestos compartidos, no que la carga económica quede en un solo sector, sino en esa visión de que la seguridad es multisectorial, entonces hay una distribución equitativa y se aseguran presupuestos sensibles a la SAN. Eso se hizo en esos 15, 17 años. Unos países fueron avanzando más que otros, todavía hay retos adelante, pero es un legado que la FAO ha dejado ahí. En esa misma línea se ha trabajado muy fuertemente la cuestión de la descentralización de la seguridad alimentaria y nutricional, es decir, qué papel pueden jugar los gobiernos locales en la seguridad alimentaria y nutricional. Ese rol que tienen los ayuntamientos, que tienen las mancomunidades. Hicimos unos pilotajes muy bonitos con temas de descentralización de la SAN en mancomunidades de Honduras, en donde incluso se hicieron guías locales de seguridad alimentaria y nutricional, presupuestos locales sensibles a la seguridad alimentaria y nutricional, e incluso se hicieron ejercicios pilotos de cómo poder incorporar la venta de productos procedentes de la agricultura familiar en circuitos cortos. ¿Concretamente en qué lugares del país? Mansepaz, Manorcho, fueron como algunos 5 o 6 mancomunidades. Eso fue un proyecto bastante grande, unos 5 años que se tuvo con la gentil donación de la Unión Europea en el marco del gran programa que hubo Eurosan. Ahora queda algo remanente ahí que es con Eurosandel, pero en su momento core, hace ya como unos 5 o 6 años atrás, se hizo esos aprendizajes, se dejaron guías, se dejaron cajas de herramientas para poder apoyar el ejercicio del gobierno local en vínculo con el rol que tienen el gobierno central y poder ampliar el marco de cobertura a nivel de los territorios. De hecho, muchas veces cuando hablamos los cooperantes, los donantes y se nos hace la pregunta, ¿y los gobiernos locales qué? Sí, tienen un papel. La MON, por ejemplo, que es la Asociación Hondureña de Municipios de Honduras, tiene un know-how ahí establecido muy importante en lo que son los diferentes elementos que se pilotearon y los aprendizajes que quedaron en descentralización de la seguridad alimentaria y nutricional. Eso para hablar de lo que es políticas públicas y gobernanza de la SAN con un ejemplo concreto. Con temas de cambio climático, mi oficina dejó y que todavía es muy recordado, lo veo mucho en la prensa, el tema de sistemas agrosilvopastoriles, por ejemplo, Lempira Sur. Fue un proyecto que cada vez que veo la noticia y se habla de cambios climáticos, se recuerda, los aprendizajes y las experiencias de la FAO con Lempira Sur, que ahí se hablaban de sistemas agrosilvopastoriles para tratar de proteger los recursos naturales al tiempo que se brindan medios de vida a la población. De hecho, antes de ayer estaba con el ministro del ICF hablando de prioridades del sector y tal, y decía, claro, hay que respetar, hay que resguardar, hay que conservar los recursos naturales, el recurso forestal, pero también hay que buscar la manera de que la gente que vive del bosque también tenga un medio de vida. Entonces hay unos aprendizajes ahí que quedaron del proyecto Lempira Sur. Y un tercer ejemplo ya en temas de nutrición, los programas, el modelo que trajimos de Brasil, que no fue solo para Honduras, se hizo en toda la América Latina también, que fue el modelo de escuela
segura. Era un modelo integral que hablaba de nutrición, que hablaba de integración de la agricultura familiar como proveedor de la ración fresca, de los programas de alimentación escolar, hablaba de educación nutricional, educación alimentaria y nutricional, hablaba de huertos escolares, hablaba de infraestructuras, de comedores inocuos dentro de las escuelas. Fue un proyecto súper lindo, muy integral, que incluía todos esos aspectos, y es un tercer ejemplo de cómo la FAO pudo traer aprendizajes y lecciones y experiencias para que luego el gobierno a partir de ahí pudiera escalar o interiorizar o más bien institucionalizar dentro de sus políticas y programas públicos de gran escala. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a ver, Stephanie Hostetter, ¿qué experiencias de otros países han tenido éxito que Honduras podría replicar para también tener éxito en esta materia? Bueno, hay experiencias, yo creo que no necesariamente debe decir uno, bueno, qué experiencias se dieron afuera que podamos hacer adentro. Honduras cuenta con experiencias exitosas de programas que se han implementado en Honduras y que están dando resultado, que se pueden escalar. Lo que hace falta, por supuesto, es irlos escalando, irlos aplicando a todas las regiones a nivel nacional. Eso requiere un esfuerzo, sobre todo presupuestario, y eso a veces es lo que detiene esta multiplicación o este escalamiento de esfuerzos. Desde el PMA, por ejemplo, el programa de gobierno que más impacto tiene por tener una cobertura nacional es el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Este es un programa que llega a todos los niños y niñas registrados en la matrícula nacional del gobierno. Y alrededor de esto, el PMA se encarga de servir de brazo logístico para la implementación del programa, pero alrededor del programa de alimentación escolar se añaden muchos programas de diferentes actores que van fortaleciendo la capacidad no solamente de los productores que están aledaños a una escuela, la infraestructura que está vinculada a una escuela, la producción de los pequeños productores que se va diversificando a raíz de la alimentación escolar en la escuela. Empiezan con un programa muy sencillo, como suena la alimentación escolar, pero que en realidad tiene vínculos a otros sectores que impactan directamente la seguridad alimentaria y nutricional de toda una comunidad. Y eso también ayuda a que la comunidad misma vaya desarrollando una capacidad mayor en términos económicos que impacta directamente la capacidad económica de estas personas de poder ir mejorando sus niveles de vida. Entonces, cuando hablamos de qué modelos puede traer Honduras a nivel nacional, yo creo que podemos decir que Honduras ya tiene legislación, tiene políticas públicas, eh, tiene ejemplos de programas efectivos. Creo que lo que tiene que darse es mayor discusión intersectorial para hacer lo que hemos venido hablando en el programa, es decir, asegurarse que todos estos esfuerzos vayan de manera paralela, que esa articulación intersectorial se dé, y el PMA va a continuar apoyando al gobierno desde esos diferentes de las áreas donde PMA ha venido teniendo una fortaleza, que no necesariamente son con la alimentación directamente. Por ejemplo, hemos promovido un microseguro paramétrico, que no necesariamente tiene que ver con la comida directamente, pero sí con la producción de aquel pequeño productor muy vulnerable que cada año con una fuerte lluvia o una sequía pierde su cosecha, y eso lo hace retroceder en la capacidad de producir y alimentar a su familia. Ahora tenemos un microseguro para pequeños productores basado en clima. Eso quiere decir que no necesitan ir a verificar a campo si es cierto que la sequía le secó su cosecha o que el agua le inundó su cosecha, sino por satélite se identifica
que este pequeño productor efectivamente en su zona fue afectado y el seguro paga. El PMA inició este programa, pero es el gobierno que ha ido identificando que son mecanismos buenos que apoyan a la población y le dan de cierta manera un alivio al peso que esto crea, que estas pérdidas de producción crean en la institucionalidad, en donde una inversión inicial más pequeña en realidad es un ahorro a largo plazo y una sostenibilidad para aquellos que tengan una producción. Estos son ejemplos concretos de cosas que ya suceden en Honduras y que sirven cuando lo conjuntamos con todos los esfuerzos que hacemos, todas las organizaciones como la FAO, el PMA, CIAT, pero sobre todo el gobierno, eso va creando ese tejido que da sostenibilidad para que vayamos caminando para adelante en términos de seguridad alimentaria y que esa población logre una sostenibilidad y no caiga cada vez que hay un choque, sobre todo climático, que es lo que suele suceder en Honduras, ya sea por sequía o inundaciones, o como fue el COVID, que son choques muy fuertes que afectan a toda la población. Esta sostenibilidad va a ayudar a que esos choques sean menores y que la población pueda ir avanzando en su seguridad alimentaria. Mark, como investigador, ¿qué condiciones deben generar los estados y la institucionalidad de turno para que esas experiencias, esos modelos, esas estrategias, pues, no solamente se vuelvan sostenibles, sino que en principio de cuentas se puedan adaptar a los diferentes contextos y en este caso al contexto particular de países como el nuestro? No, bueno, yo creo que hay un tema bien importante y creo que tenemos que empezar a pensar cuando hablamos de las soluciones y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Fátima y lo que ha dicho Stephanie. O sea, hay ejemplos buenos en el país, hay ejemplos buenos en la región. Creo que el reto que tenemos nosotros ahorita, los que acompañamos y apoyamos los actores hondureños que están activos en esos espacios, es pensar en justamente diseñar intervenciones a la medida de las condiciones del país. Siento que estamos todos enfrentando un cambio grande en todo lo que son flujos de ayuda internacional, humanitaria y de investigación y de otros temas agrícolas. Y nos toca ahorita repensar cómo diseñar soluciones que realmente no requieren fondos necesariamente externos, más allá de pilotajes y cosas de ese estilo, y realmente diseñamos estrategias que calzan dentro de las capacidades financieras, humanas y demás en las diferentes regiones del país. Entonces yo creo que eso es un reto que tenemos que asumir más y tenemos que hacerlo muy de la mano con los actores en el país. O sea, por eso trabajamos mucho desde el CIAT y desde la Alianza Biodiversity CIAT en trabajos, digamos, participativos con diversos actores en el sistema, donde realmente hay que aplicar principios de diseño muy aplicado a la realidad y a las condiciones locales para que las soluciones sean realmente sostenibles y duraderas. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay que empezar a trabajar el tema de la articulación de las políticas que hemos mencionado varias veces, porque a veces estamos, digamos, haciendo gastos que no son los más eficientes que podrían ser. Y creo que hay una llamada importante que en volver mucho más efectivo los gastos y las inversiones que hacemos. De nuevo, el marco político está, hay espacios importantes, digamos, legales y también organizacionales en el país, pero a veces no se logra alinear bien los esfuerzos y por ende, pues a veces los gastos no son los más efectivos posibles. Y esto requiere realmente medir la efectividad de lo que hacemos. Y creo que eso es un tema también que me lleva a otro punto, que es justamente que tenemos que pensar cómo el sistema se articula. Y creo que tanto Fátima como Estefanía han hablado muy bien de esto, entre lo nacional y lo subnacional. Llámase mancomunidades, llámase municipios, etcétera. Y es ahí donde yo creo que hay varios temas. Sí, tenemos un sistema, digamos, donde las políticas nacionales existen y creo que son importantes y hay un buen marco político, pero a la vez tenemos que empezar a pensar no solamente en el tema de marco político, sino en las capacidades
financieras y técnicas para poder realmente diseñar e implementar soluciones a la medida local. Hay que pensar en temas, digamos, de inversiones en algunas infraestructuras claves, como los mercados locales, que hemos dejado por fuera del foco por muchos años. Y hay que empezar a pensar en cómo lograr que haya flujo de datos e información más completa entre lo local y lo nacional. Muchas veces pecamos por no saber bien qué es la información adecuada, cuál es la efectividad de lo que hacemos y por ende no podemos realmente escalonar o mostrar la efectividad de lo que hacemos. Muy bien. Sumamente interesante. Fátima, desde su experiencia, ¿cuáles podrían ser esas claves que nosotros podríamos seguir para poder lograr una verdadera nutrición, una verdadera calidad de nutrientes en nuestros hogares en los próximos 10 años? ¿Cuáles son esos pasos que debemos seguir? Sí, yo recomendaría seguir apostando al fortalecimiento del sistema de seguridad alimentaria y nutricional, justo por lo que hemos remarcado a lo largo del programa, que te permite una visión conjunta de todos los actores que tienen que ver en la seguridad alimentaria y nutricional y abordar las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional, y desprendido de eso te da la ventaja de poder triangular los presupuestos para asegurar que no se dan vacíos, no se dan duplicidades, y en un contexto de escasos recursos, ¿verdad?, tanto del presupuesto nacional como de la cooperación internacional, sobre todo en este año que empezó con unos cambios geopolíticos ahí que nos han puesto un poco a repensar los esquemas de colaboración, pues es muy importante la eficiencia del presupuesto y esa complementariedad. Claramente trabajar, así resumiendo, esa perspectiva de que no basta solo producir, como ya hemos remarcado. Por supuesto, hay que asegurar producción, pero no solo, también hay que mirar la parte de los consumidores en sus en su integralidad, es decir, qué tipo de dieta, según qué tipo de ciclo etario, según qué tipo de condición, si estoy en el área urbana, si estoy en el área rural, para poder garantizar que eventualmente prevenimos situaciones de salud y desfavorecemos o creamos entornos para que la nutrición y la calidad de la dieta sea como más saludable. Y por último, siempre estar como atentos a lo que nos dice la data, lo que nos dice la información. Hay unos esfuerzos que se están haciendo actualmente en mejorar la disponibilidad de la información. Hay en curso todavía el censo agropecuario de Honduras, en donde la FAO brindó cierto nivel de asistencia técnica, sobre todo en la fase preparatoria del censo agrícola, y eso te van a dar elementos para tomar decisiones basado en evidencia. Sí. Y en esa complementariedad, Stephanie, de la que habla Fátima, esa complementariedad estatal o de los gobiernos de turno, los administradores de la cosa pública, ¿cómo se ha dado esa complementariedad con los gobiernos de turno y particularmente con esta administración actual en Honduras? ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, ha hecho llegar el PMA a este o a los anteriores gobiernos? Gracias, Juan Carlos. Bueno, las recomendaciones que damos desde el PMA han sido, por supuesto, aprendizajes basados en emergencia, de situaciones que desde nuestro mandato vemos y constatamos que van enfocados a promover acciones técnicas para la mejora de la seguridad alimentaria de la población, pero sobre todo desde donde viene PMA. PMA suele entrar por la atención a emergencia. Llega el huracán, llega la sequía, la gente no tiene que comer, tenemos que llevar comida, porque si no la gente no sobrevive. Pero vinculado a eso, claro, constatamos que a la población no puede llevársele de comer un mes, 2 meses y después dejarlos desamparados sin una mecánica y una dinámica donde puedan recuperar sus medios de vida. Y por eso la necesidad de trabajar con todas las instituciones, porque esa estabilidad relativa de la posibilidad de tener
medios de vida sostenibles no se hacen de la noche a la mañana. Y es ahí donde nosotros entramos con estudios, con data, con recomendaciones técnicas que van a diferentes instituciones porque son muchos los que entran a jugar un rol importante. En este sentido, no es únicamente la SAG, es la SAG, es el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Salud, Copeco, no tenemos que olvidar a Copeco, que juega un rol muy importante también porque son ellos los gestores de la respuesta a la emergencia cuando esto se da y eso es el impacto directo a las poblaciones. Eh, la Secretaría de Desarrollo Social también, porque creando una red de protección social sólida es un mecanismo también para ayudar a las poblaciones más vulnerables a no caer en situaciones de emergencia cuando existen shocks fuertes que impactan los medios de vida. Existen, como dijimos ya, las políticas públicas están acá. Lo importante es establecer cómo con estas recomendaciones basadas en evidencia podemos ir definiendo de manera más articulada las respuestas que tienen que darse a nivel de sostenibilidad de la seguridad alimentaria, sin olvidar ahí también la respuesta a las emergencias para que no estos shocks que se dan a la hora de la emergencia no hagan recaer a las poblaciones a un nivel de crisis que Honduras no lo tiene y no lo ha tenido. Honduras tiene poblaciones en nivel de crisis y de emergencia, pero nunca ha llegado al nivel 5, que es la hambruna. Entonces tenemos que trabajar para ir reduciendo ese nivel de vulnerabilidad. Bien, Mark, ¿cuáles serían las acciones que usted podría recomendarnos, acciones inmediatas y a largo plazo para que podamos tener un entorno alimentario más resiliente y también más igualitario? Bueno, yo creo que el primer tema importante y estructural para el país es ese tema de intersectorialidad y realmente ver cómo se puede institucionalizar. O sea, tenemos, como ha dicho tanto Fátima como Estefanía, tenemos organizaciones, por supuesto, como la UTSAN, que está, digamos, dentro de la SAG, que juega un papel digamos, de conectar los sectores. Pero yo creo que el primer tema y primera tarea de todos es realmente apostar y reforzar esos diálogos intersectoriales para que empezamos a conectar lo que pasa en la agricultura con lo que pasa en salud, lo que pasa en medio ambiente, lo que pasa en comercio, lo que pasa en turismo, etcétera. Entonces creo que eso es la primera apuesta grande que hay que hacer en el país. Segundo, yo creo que desde luego hay temas específicos que debemos de comprender mejor. Como yo he dicho a lo largo de la conversación, yo creo que es muy importante empezar a replantear o sea, generar un poco un marco analítico distinto sobre el tema de seguridad alimentaria y nutricional de aquí en adelante. Primero hay que enfocarnos más en los consumidores. ¿Qué es lo que comen y por qué comen lo que comen? Y creo que hay un tema ahí importante para entender cuáles son los factores que efectivamente orientan todo el sistema alimentario de Honduras, que es un sistema de mercado, y son los consumidores. Y eso es súper importante, específicamente focalizado tanto en consumidores vulnerables urbanos, periurbanos, pero también rurales. Y ahí hay que empezar a pilotear y ver opciones para consolidar entornos alimentarios que ofertan alimentos nutricionales en un formato que les sirve a ellos en términos de precio, conveniencia y gustos. Creo que hay que entender un poco mejor el tema de indicadores y el tema de eficiencias en el país de las políticas que hemos hablado. Y creo que hay que seguir apoyando a todos al gobierno de turno, sea cual sea, para que puedan avanzar en una estrategia más sólida y más consistente en esos campos. Nuestra última pausa en Foros HRNTSI. La inseguridad alimentaria es un problema que está íntimamente relacionado con la pobreza.
Fátima Espinal, representante de la FAO, ha dicho que en Honduras hay abastecimiento de alimentos, pero el problema es el acceso a estos por su alto costo. Hay cierta prevalencia en la inseguridad alimentaria en los barrios urbanos marginales, pero también en las áreas rurales. Hay cierta prevalencia también de inseguridad alimentaria. Hasta el 2024, el 62% de la población hondureña vivía en pobreza general y cerca del 40% enfrentaba pobreza extrema. También existe una gobernanza débil que incide en la inseguridad alimentaria. Honduras cuenta con una ley y con un sistema de seguridad alimentaria, pero hay que hacer que estén engranados para el beneficio de la población, añadió Espinal en foros HRN-TSI, al apuntar que el acceso a la tierra, al agua, al crédito y a la tecnología es vital para que la comida llegue a la gente. Cerca de 2 millones de personas están en condición de inseguridad alimentaria, pero hay que hacer notar que esta cifra era de 2.4 millones de personas. Se proyecta que a finales de este año el número de hondureños en inseguridad alimentaria sea de 1.600.000 personas. De su parte, Stephanie Hochstetter, representante del Programa Mundial de Alimentos, detalló que gracias a Dios, Colón y los pobladores del Canal Seco son los más afectados por el reducido acceso a los alimentos. Debe haber acciones sostenidas y multisectoriales para atender a 1.800.000 personas que no tienen segura su alimentación en Honduras. Las mujeres, los pobladores indígenas y los habitantes de las zonas rurales son los más golpeados por esta condición de desigualdad, apuntó enseguida Hochstetter. El problema de la inseguridad alimentaria debe verse de manera integral, ya que no solamente afecta a las poblaciones más vulnerables, su impacto es generalizado. En conclusión, el hambre requiere de una atención multisectorial y no aislada. Durante su intervención en foros HRN-TSI, el analista Mark Lundy resaltó que la mayor barrera es la capacidad económica para acceder a los alimentos. El invitado expuso que el problema no es tanto producir alimentos, sino ampliar el acceso a los bienes de consumo. Para ello, Lundy recomienda trazar políticas que involucren a todos los sectores. Honduras lidera los malos hábitos de alimentación, con 92% de su población consumiendo productos nocivos para la salud frente a aquellos de mayor valor nutricional. Desde la demanda hay que promover la producción de alimentos más sanos. También hay que incorporar el tema educativo sobre los malos y buenos hábitos de alimentación, además de la competitividad y la sostenibilidad. Es importante abrir espacios de diálogo y de concertación entre los diferentes actores sobre la inseguridad alimentaria. Es esencial que todos los sectores sumen esfuerzos y planteen los puntos de tensión sobre la inseguridad alimentaria. Si no se avanza en las sinergias institucionales, no habrá éxito en el objetivo de armar una estrategia público-privada. Nuestro país ha retrocedido o se ha estancado en la capacidad para generar riqueza y asegurar bienestar general mediante la producción diversificada de alimentos y oferta de servicios. Hay que debatir sobre este vacío, puntualiza también en las conclusiones la periodista Jessica Regina Mas. Vamos de inmediato con las palabras finales de nuestros invitados. Vamos a comenzar con Fátima Espinal, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. La FAO nació en 1945 en un contexto de salida a la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos viendo Ucrania, la guerra de 12 días, Irán e Israel, y hay muchas situaciones de conflictividad. Eso hace que nuestro trabajo, al igual que 80 años atrás, siga siendo relevante. Este es nuestro 80 aniversario, 2025, y eso nos da un compromiso adicional para seguir apoyando a nuestros Estados miembros en la lucha contra el hambre y en pos y en beneficio de una alimentación saludable y nutritiva para todos. Muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias a usted por haber estado aquí con nosotros. Stephanie Hochstetter, representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Honduras. Sus conclusiones. Gracias, Jackie, y gracias, Juan Carlos, por
por la oportunidad de participar el día de hoy. El PMA continuará apoyando al gobierno de Honduras en las acciones que ellos vayan definiendo como prioritarias y seguiremos dando nuestros insumos y todo lo que pueda brindar el programa para ayudar a guiar y a fortalecer esa respuesta que es requerida para lograr que no exista en Honduras ningún hondureño ni ninguna hondureña en situación de vulnerabilidad y que no sufran de hambre. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos con las conclusiones de Mark Lundy, director de investigación de entornos alimentarios y comportamiento de consumidor, alianza de Bioversity International y el CIET. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad de participar en el conversatorio esta mañana. Como CIET llevamos ya más de 30 años trabajando en Honduras y vamos a seguir apoyando a los colegas en Honduras para promover sistemas alimentarios sostenibles que efectivamente permitan tanto que la población, particularmente la población vulnerable, puede acceder a alimentos de mejor calidad y mejorar su dieta en términos nutricionales, como que para que los productores puedan lograr sistemas de producción sostenibles y resilientes frente al cambio climático y que les generan medios de vida dignas para ellos. Entonces vamos a seguir apoyando toda la institucionalidad y sociedad civil y sector privado también en Honduras en este camino, y de nuevo es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias a nuestros panelistas, pero sobre todo también gracias a nuestros oyentes, a los oyentes de HRN, televidentes de TSI, que como en todos estos espacios que abrimos para el análisis y sobre todo las recomendaciones alrededor de nuestros grandes desafíos, nos acompañan. Al equipo de producción liderado hoy por Yaeli Chinchilla, gracias también por su aporte. Y bueno, Jackie, hasta la próxima. Así es, hasta la próxima con un interesante tema, licenciado. Hasta luego. Gracias.